Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Lo que parecía un asunto dado por resuelto para el expresidente Álvaro Uribe Vélez terminó complicándose en el último momento. La juez 28 de conocimiento de Bogotá decidió que no precluirá la investigación en su contra, es decir, que no va a cerrar el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo parecía que jugaba a favor del expresidente Álvaro Uribe. La Fiscalía había estimado que no tendría relación con la presunta manipulación de testigos en las cárceles y la Procuraduría había apoyado esa posición, esa tesis del ente acusador. Pero nada salió como esperaban. La jueza estableció que con las evidencias que recolectó la Corte Suprema de Justicia, donde inició este pleito, no es posible por el momento cerrar la investigación en favor del ex primer mandatario. El proceso contra Uribe es uno de los más sonados de los últimos tiempos que ha concentrado, por supuesto, la atención de todos los colombianos, pues lo llevó a renunciar incluso al Senado de la República, su curul, y alejarse del Congreso, un golpe que incluso se sintió en las elecciones legislativas, él intentando hacerle el quite a la Corte Suprema de Justicia, golpe que sintió el Centro Democrático, que perdió 6 curules en el Senado. Ahora el gran interrogante es qué hará la Fiscalía, si pedirá nuevamente la preclusión o si definitivamente lo va a llamar a juicio, como clama el senador Iván Cepeda, quien en este caso funge como víctima y es uno de los mayores contradictores de Uribe. ¿Qué pasará en el caso del expresidente? Hay pruebas para llevarlo a juicio. ¿Se cerrará el caso como lo pide la Fiscalía? Ese es el tema de conversación, de debate esta noche en Zona Franca. Comenzamos. El fiscal de este caso, un fiscal muy polémico por cierto, es Gabriel Jaimes, que se abstuvo de apelar la decisión de la juez, que determinó no terminar el proceso del exmandatario por fraude procesal y soborno, delitos por los que está en el banquillo de los acusados. Julián Quintana es abogado penalista, exdirector del CTI, un hombre conocedor en esta materia. Doctor Quintana, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas, especialmente a mi gran amigo Camilo Urbano. A usted muchísimas gracias. Luis Eduardo Leiva, que también es abogado y columnista. Doctor Leiva, un gusto, buenas noches. Buenas noches, María Camila, a todos aquí, me siento como en casa. Zona Franca es un programa que verdaderamente permite el debate y aquí estamos para aportar algo desde el punto de vista como catedrático, como abogado y como litigante, de lo cual es lo que más me siento orgulloso. No tengo muchos amigos aquí, pero los saludo también. Acá todos somos amigos, bienvenidos siempre. Usted lo anunciaba ya, Camilo Urbano, que es abogado, ex fiscal también y profesor universitario. Bienvenido, doctor Urbano, buenas noches. Mil gracias por la invitación y un cordial saludo, doctor Quintana. Hace rato que no nos veíamos. Bueno, quiero comenzar entonces con usted, doctor Urbano. ¿Cómo está viendo esta decisión? Parecía todo cantado, parecía que todo estaba ambientado para una decisión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero no fue así. Bueno, yo no diría que estaba todo cantado, todo favorecía al expresidente Uribe. Realmente es un tema complejo, es un tema con una gran cantidad de elementos materiales probatorios, un trabajo importante que hace la Corte Suprema de Justicia y un trabajo importante que hace también la Fiscalía. Casi que, si usted me lo pregunta, estábamos en un 50-50 sin saber qué iba a pasar. La juez toma una decisión y una decisión pues que por lo menos en lo que se escuchó en la audiencia es una decisión claramente fundamentada. Doctor Quintana. Bueno, yo pienso que el caso del presidente no podemos obligar que tenga una connotación política. Creo que también condiciona mucho la objetividad de los jueces, mal o bien, siempre los jueces van a estar mirando medios de comunicación. Sin embargo, yo pienso que en la decisión de la juez, y esto lo digo con mucho respeto, es una crítica constructiva, tal vez esta limitó un poco diciéndole a la Fiscalía cómo tenía que hacer su trabajo. Esto recuerda mucho el sistema inquisitivo que teníamos anteriormente, donde el juez de conocimiento le decía al juez de instrucción cómo tenía que hacer su trabajo. Y pienso que en esta materia la Fiscalía hizo un buen trabajo de investigación. Creo que pudo desacreditar muchos de los testigos falsos que ven en contra del presidente Uribe, y en este sentido yo sí creería que se podría dar una absolución, y en este caso pues la preclusión. Algo importante que también lo debatí en otro programa similar, y es: nosotros tenemos una tarifa de la duda razonable en la sentencia. ¿Por qué no aplicar esa misma tarifa en la preclusión? No hay muchas decisiones o jurisprudencias al respecto, pero si la juez tenía tantas dudas de que posiblemente se podía dar una prescripción,
una preclusión, ¿por qué no aplica esa misma tarifa? Y yo creo que era el momento. Considero que habían los fundamentos, pero bueno, hay que respetar las decisiones de los jueces de la República y en ese sentido pues la Fiscalía tendrá muchas opciones. O presentar nuevamente la preclusión corrigiendo lo que le dice la juez, o también irse nuevamente a radicar el escrito de acusación si lo quiere, irse a juicio, o en el peor de los casos, si es un caso tan complejo, hasta podríamos llegar a una prescripción lamentablemente. Pero Doctor, pues esto está empezando hasta ahora. Los escenarios, doctor Leiva. Pues bueno, aquí venimos a debatir y es lo que queremos hacer acá. En mi opinión, la juez ha obrado conforme a derecho, más allá de toda la estipulación y la tarifa legal que habla de la prueba. No se nos olvide, como lo dijo María Camila en la introducción, que esto tiene una cola que viene desde la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia encontraban elementos de suficiente peso para encontrar una posible responsabilidad. Y aquí también, para ser objetivos, no hay que rasgarnos las vestiduras ni aplaudir en uno u otro polo. Quiero decir que no se está diciendo que el señor Álvaro Uribe Vélez sea responsable penalmente. Lo que ha dicho, y con énfasis, y bastante extenso, es la juez ha señalado la deficiencia mostrada por el fiscal al momento de presentar esta solicitud. Y según lo que yo he escuchado, doctor, no vi ninguna duda en cuanto a que haya mérito o no para la preclusión. Por el contrario, la fiscal o mejor la juez 28 penal señala contundentemente que las pruebas que allí se presentan, y repito, que no están señalando desde ya la responsabilidad, es una etapa procesal que llegará en su momento, son tan contundentes que este hecho, María Camilo, que nunca o pocas veces ocurre, en el que la fiscalía, en el que a una persona que hace la imputada un delito, se retracte y quiera llegar entonces a una preclusión que a todas luces era contra leyes, dicen en materia legal, o contraria a derecho. Por tanto, la verticalidad y la eficacia de la justicia se da en este caso. ¿Qué pasa con la Fiscalía y la Procuraduría? Claro, al volverse entes políticos, porque se ha politizado la política criminal en este país, se ha politizado, entonces se entra en lo que ha sido un error ya cantado por muchos juristas, Germán Navas Talero, por el mismo doctor Montealegre. Se ha llegado a un híbrido, a una especie de injerto, una similitud de la justicia penal americana que no aplica en Colombia. La fiscalía y su politización, en la que un fiscal, como hemos visto también para el caso Ríos Velilla, no puede imponer su criterio si no pasa por el tamiz del fiscal general de la Nación. Y ya sabemos lo cuestionado que está el fiscal general de la Nación. Entonces, en este momento, en mi opinión, discrepando con el doctor que me antecedió en la palabra, no es que la Fiscalía pueda salir en 3 meses, como se le está diciendo a los medios de comunicación, a presentar nuevamente una solicitud de preclusión, o mejor, una solicitud en la que se archive el proceso o que se intente, como ahora se ha hecho, que un juez de la República, tratando de buscar la horma del zapato, el juez que sí aplique esto, precluya una investigación. No es así porque, en opinión, repito, de juristas, del talante del doctor Montealegre, quien opera, por supuesto, aquí como víctima, del mismo Germán Navas Talero, ese término ya feneció para la Fiscalía. Es que esto no puede ser que cada vez se vaya y se esté diciendo a los medios de comunicación, dentro de 3 meses volvemos a presentar una solicitud y eso opera. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que uno tiene que ser muy sensato con los televidentes. La preclusión la puede volver a pedir la Fiscalía tantas veces como quiera. Es que la acción penal, y usted lo sabe, el artículo 250, pone la titularidad en cabeza de la Fiscalía, no de los jueces de la República. Y en ese sentido, si la Fiscalía siente que puede reestructurar su preclusión y volverla a presentar, lo hace. ¿Y lo tiene que hacer con nuevas pruebas o con lo mismo que le negó la juez en este caso? Puede volver a ajustarlo, pero si él piensa que con lo que tiene y quiere ir a otro examen con otro juez, pues lo puede hacer. Responsablemente, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía? Pues tomar las observaciones que hace la juez 28, depurarlas, concretarlas, ajustarlas, y cuando vea que realmente decantó lo que le está cuestionando la juez, pues volver a presentarlo. Pero no es cierto que eso haya fenecido, eso no es verdad, y no lo trae la ley. Hay que leer muy bien la ley 906. Bueno, yo creo que hoy no nos vamos a poner de acuerdo ninguno de los tres, y yo difiero de los dos anteriores, en varios puntos, de hecho. Lo primero, el doctor Quintana plantea una posibilidad, y es por qué la juez no plantea una duda razonable en favor del expresidente Uribe en este caso.
que es una duda razonable para los televidentes. Si yo no estoy seguro de dictar una sentencia condenatoria, me obliga la ley y la Constitución a declararlo inocente. Porque solo cuando yo estoy absolutamente seguro que usted es culpable, yo lo puedo declarar culpable. Antes no, en términos muy generales. Pero eso no opera en la preclusión. De hecho, la tarifa, utilizando tus términos, es totalmente la contraria. Es decir, yo para precluir tengo que estar absolutamente seguro de que no cometió el delito. ¿De que es inocente? De que es inocente o que no participó, cualquiera de las causales del artículo 338 o 335 de la preclusión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la lógica es diferente, porque no hay un debate probatorio. O sea, no se ha acabado todavía la etapa investigativa, en primer lugar. Esa sería un poco mi diferencia contigo. Ahora, frente a los planteamientos de mi colega, bueno, también difiero en que la Fiscalía no pueda presentar otra solicitud de preclusión. Jurisprudencialmente, normativamente, ni por Constitución ni por ley, se lo impide. Sobre todo por un argumento que decía el doctor Quintana, es que es la Fiscalía constitucionalmente la que tiene el poder de acusar o precluir, y un juez no le puede decir qué hacer, porque ahí habría una perversión del sistema. Ahora, el tema de los términos, no podemos tratar ahora o no, pero es un tema Ya muy vamos complejo. a hablar de los términos, pero si quiere le hago la siguiente pregunta sobre la cantidad de veces. Estamos claros, usted me dice, la Fiscalía puede volver a insistir en que le cierren el proceso a Uribe. ¿Cuántas veces más puede presentar? No hay límite porque la ley no impone ningún límite. O sea, la ley no me dice que usted puede precluir o pedir la preclusión 3 o 4 veces. Ahora, la lógica jurídica y un poco el sentido común que indica, pues si a mí si me niegan la preclusión, como en este caso, yo puedo volverla a presentar, desde luego, pero no con los mismos argumentos ni con las mismas pruebas. ¿Cuál va a ser el límite real de esto? El límite va a ser precisamente los términos. Es que la Fiscalía no tiene términos ilimitados para investigar y volver a presentar una acusación o, en este caso, una preclusión. Entonces, va a ser el tiempo el que limite esto. Además, desde luego, lo que ha dicho la juez tiene que tomarse en cuenta, no solo por la Fiscalía, tiene que tomarse en cuenta, es que esto no quedó escrito en agua. Entonces, lo que dice la juez tiene una entidad legal, tiene un respaldo jurídico y eso tiene que tener un peso. ¿Y el peso cuál es? No puedo presentar bajo los mismos argumentos con las mismas pruebas. Doctor Leiva. María Camila, en la presentación también fuiste muy puntual a señalar esto. Es que el tiempo, y lo decía el doctor Quintana, no corre solamente para la Fiscalía, porque entonces parecería que estamos en manos de un fiscal que diga si sí o no, y entonces lo presenta 10 veces. No, el tiempo también está corriendo en favor de las víctimas, quienes tienen que presentar, y como usted preguntaba, pueden presentar, claro que, y cada día son más abundantes el elemento probatorio que se ha llegado al proceso. A voces, repito, perdóname que lo tenga y disculpa al doctor Montealegre si está allá, pero a voces, porque cuando uno viene a un debate de esto, yo hablo con el señor Montealegre, que fue fiscal general de la Nación, y que tiene una posición enteramente contraria a la que aquí se ha expresado, está en eso, en que de no ser por los medios de comunicación, y no digamos mentiras, de no ser por los medios de comunicación, y por la opinión, y por las víctimas, llámese Cepeda, llámese Montealegre, llámese Guillén, este proceso se había archivado como otros tantos. Pero esa presión social hace que el fiscal general de la Nación y su representante guarden incluso silencio en el momento en que es que fue una diatriba, una magnífica exposición de derecho la expuesta por la juez 28 penal, en la que hace evidente, porque hace evidente la negligencia de la Fiscalía, porque lo contrario sería lo que se está tratando de decir. Entonces presentemos 20 veces eso, como no hay límites, presentémoslo hasta que encontremos un juez que se amolde, un juez ¿Cuáles son las cuentas que hace usted, doctor Leiva? ¿Cuánto tiempo tiene la No, es Fiscalía? que ahora se está diciendo que dentro de 3 meses hay que volver a presentar, o se puede presentar en pleno derecho, digamos, eso es cierto. Pero lo que llama el proceso penal en Colombia, en el sistema que se está aplicando, es que el siguiente paso, una vez surtida las temas, es vamos a llamar a la audiencia para la audiencia de acusación. Eso es lo que hay que llegar allí. Si la Fiscalía considera que no hay, en la audiencia de acusación presentará sus reparos y sus razones. Pero no puede ser que se esté dando, entonces cada 3 meses y cada 4, no, porque hay unos límites también de tiempo en el que ese fiscal podría perder la competencia. Claro, Ese es el podría tema. prescribir Claro. el delito, que fue lo que usted dijo, doctor A ver, Quintana. hay que hacer unas precisiones. Incluso la Fiscalía podría presentar el escrito de acusación, acusar y volver a pedir la preclusión. No hay ningún problema.
El tema aquí no es... Pero no sería un contrasentido, sí. digo, acusar y pedir No que es cierren un el proceso al contrasentido. tiempo. Contrasentido, pero no Porque hay creo que unas lo vaya a hacer. causales taxativas. Incluso la misma ley lo reconoce. Dice, si usted presenta la acusación fiscalía y ve que se configura la causal primero, la tercera inexistencia del hecho o imposibilidad de continuar con la acción penal, solicite la preclusión. Pero lo que decía el doctor Camilo, tiene que ser con elementos nuevos. Sin duda alguna la Fiscalía lo logrará, así era mi concepto. Pero creo que quiero referirme a algo muy puntual. Mire, cuando una juez toma una decisión que beneficia a cierto sector político, entonces es una juez transparente y jurídica. Pero cuando no lo es, una juez cuestionable. Lo mismo está pasando con la Fiscalía. El doctor dice, voy a hacer lo más objetivo posible. Yo creo que no lo está haciendo, porque también hay que respetar una institución como es la Fiscalía General de la Nación. Un fiscal que tiene un mandato, un fiscal Jaimes, que mal o bien le han hecho una campaña mediática negra, pero no se ha comprobado absolutamente nada, ni que sea corrupto, ni que esté favoreciendo Uribe. Ajustémonos a las instituciones, respetemos la visión de la Fiscalía. Y en este caso, y en 1000 y 2000 casos que ha hecho la Fiscalía, se presentan preclusiones, porque no dan las pruebas. Permítame, termino. Y yo creo que cuando uno viene a estos tipos de debates, lo principal es el respeto. Y el respeto de la institución. Claro, yo hago una crítica constructiva a la juez y creo que estoy en mi legitimidad, pero uno no puede decir que el fiscal tiene un interés político o el fiscal concreto decir que es un corrupto cuando no hay una sola prueba. El fiscal, en su cierta autonomía, porque la Fiscalía es la titular de la acción penal, ve que no hay méritos para acusar, pues no se le puede obligar a llevar un caso a los jueces cuando no hay fundamento. Ahora, hay un juez que dice que no, este es un juego democrático, es un proceso democrático y pues estamos cumpliendo los parámetros, pero yo sí creo que tenemos que respetar tanto a la Fiscalía como a los jueces en su visión del derecho. Yo creo que mis colegas están mejor informados que yo de lo que está pasando, porque pues hacer afirmaciones como las que están haciendo me parece que son complicadas. Es decir, yo no podría afirmar, y mi análisis va a ser eminentemente jurídico sin tomar partido, pero la cuestión es esta. Frente a lo que vaya a poder hacer la Fiscalía o no, jurídicamente, sin entrar en consideraciones políticas ni mediáticas, la Fiscalía tiene tres opciones básicas. Hoy, si me permite un comentario previo, hoy el panorama para Uribe es el siguiente: desolador absolutamente en la Corte Suprema y la misma situación en la Corte Constitucional, que hace apenas unas semanas le confirmó su calidad de imputado. Partiendo de esa base, ¿cuánto tiempo tiene ahora la Fiscalía con toda la fotografía que hay hoy del caso? A ver, tiene 120 días para tomar una decisión. Dejémoslo claro por ahora. ¿Por qué 120 días? Este caso es un caso muy complejo que tiene una particularidad, y es que pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, cosa que nunca había pasado. Y inclusive tuvo que llegar la Corte Constitucional a decir, él sí está imputado, porque no era claro en su momento que él estuviera imputado, porque se le recibió indagatoria, pero la indagatoria es de una ley anterior que funciona en la Corte Suprema, pero que no funciona en la Fiscalía y en la justicia ordinaria actual. Entonces, ¿qué pasa? No se sabía si él estaba imputado o no. ¿Por qué eso es importante? Porque esos términos de lo que tiene que hacer la Fiscalía se cuentan desde la imputación. Entonces, ¿cuándo se entiende imputado él? Desde que le hace la indagatoria. A mí me parece que no puede contarse desde el momento en que se le hace la indagatoria, porque no era clara la situación jurídica de él. Entonces, no le es aplicable a la Fiscalía el término. ¿Cuándo se tiene que empezar a contar? Desde que eso fue claro. ¿Cuándo fue claro? Cuando la Corte Constitucional definió que él se podía hacer el paralelo entre la indagatoria y la imputación de cargos. Ahora, pasó un año después de eso en todo este proceso de preclusión. El artículo 335 del Código de Procedimiento Penal es muy claro, dice, todo el tiempo que uno se gastó en una preclusión que fue rechazada, no se cuenta. Y como no se cuenta, estamos otra vez con los términos de 120 días. 120 días, ¿por qué? Entre otras cosas, porque aquí se trata de un concurso de delitos, o sea, hay varios delitos investigados, y el código dice que cuando eso pasa no son 90, sino 120 días. ¿Qué puede hacer la Fiscalía? Y aquí podemos debatirlo porque es un tema interesante, pero primero puede presentar el escrito de acusación. No está obligada a. En eso sí quiero ser Es una muy facultad, claro. totalmente claro, sí. Es decir, la decisión de esta juez de hace apenas unas horas no implica que la Fiscalía tiene sí o sí que llamarlo a juicio. Exacto. No puede, es claramente No es una un sistema camisa de fuerza. acusatorio, Así un es. juez no puede obligar a un fiscal a acusar. Pero la Fiscalía tiene la opción, puedo acusar. Segunda opción, puedo solicitar una nueva preclusión, esto sí claramente tiene que ser con pruebas nuevas.
O sea, tiene que ser una prueba diferente a la ya presentada y tendrán la Fiscalía a ver si tiene cómo hacerlo o no. Claro, esta prueba ante una juez no funcionó. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la valoración de la juez. Lo jurídico es que esa prueba no fue suficiente para que haya una preclusión. Pero eso es para la preclusión. Para llamarlo a juicio no tiene que aportar nuevas pruebas. Con lo que tiene, Podría dice la ser. juez, puede irse a juicio. La Fiscalía podría irse con lo que tiene o investigar más. De hecho, lo lógico es que investigue más, de hecho. Ahora, la tercera opción que me parece complicada y es que la Fiscalía decida irse a juicio y haga uso no de la preclusión, haga uso de otra figura que está en el Código de Procedimiento Penal, la absolución perentoria. Es decir, que haga el juicio y en sus alegatos finales diga, para mí, pese a que hice el juicio, este señor es inocente. Y la discusión está en si eso es obligatorio para el juez o no lo es. La última sentencia de la Corte dice que no lo es, pero las anteriores dicen que sí. Ah, esa es una que no la Claro. vi venir. Y es que Eso de aquí María el Camila. panorama es bien interesante porque la Fiscalía sí o sí tendría que presentar su escrito de acusación, o por lo menos Jaimes, y si no le tocaría apartarse porque hay una causal que le dice, si usted no presenta el escrito en los 120 días, hay cambio de fiscal. Si presenta el escrito de acusación, pero no está convencido de su tesis del caso, hay muchas dudas, y sigue con la misma tesis, lo que dice el doctor Camilo, en sus alegatos puede pedir la absolución, ¿sí? Pero no puede retirar el escrito de acusación. Ya será valoración del juez que diga, oiga, si tiene razón la Fiscalía o no. Y eso quedaría pues con la última jurisprudencia en la esfera de la decisión única del juez que conozca este caso. Por ello, para Camila, es que no es aconsejable informar a la opinión pública, pues que estamos en manos del fiscal que tiene el asunto para determinar si esto se precluye o no, no solamente porque tenga que intervenir un juez, es que imagínese usted el poder de un fiscal en donde una mujer colombiana agredida vaya y denuncie al señor esposo y este fiscal le parezca que eso no es, y entonces no presenta y precluye. No, es que esta situación que se presenta ahora, y voy a decir esto, si no, no podría dormir esta noche, es que la Fiscalía General de la Nación no tiene el respeto de los colombianos, es que no soy yo, es que las grabaciones en el tema Velillas, Ríos Velillas, las grabaciones de lo que manifiesta una fiscal general, una fiscal delegada, es gravísimo. Eso ha puesto en duda toda la estabilidad institucional de una entidad como la Fiscalía. Entonces no es este abogado, es que eso está, miren usted las encuestas. Doctor Leiva, ¿el fiscal Gabriel Jaimes debe seguir al frente de la investigación o se Eso tiene que le retirar? corresponde al fiscal general de la Nación, pero yo creo que las deficiencias, la ineptitud mostrada, no solamente, porque es que, repito, aquí no ni podemos aplaudir y decir que al doctor Uribe ya lo condenaron, eso no es cierto, está en una etapa de investigación, ni tampoco podemos decir que perdió Colombia al no haberse archivado, al no haberse precluido esta investigación. El fiscal sí quedó en evidencia de su total ineptitud. La juez lo paseó, dicen los jóvenes, lo peinó totalmente, mostrando una serie de errores que, claro, se pueden subsanar. Sí, doctor, se pueden subsanar. Pero en miren términos una de cosa. ganar y perder, uno puede habar de perdedores y ganadores en esta. Yo en creo este que proceso. no, yo creo que no, porque es que estamos volviendo prácticamente de cero. Pues yo quiero hacer una acotación frente a lo que dice el doctor. Mire, hoy se aplaude la decisión de la juez, pero olvidamos que en un proceso paralelo, como es el de cadena, porque también es autónomo, es decir, está el de Uribe, el de cadena, un juez de la República excluyó todas las interceptaciones de comunicaciones entre cadena y Uribe. Es un caso que se quedó sin fundamento. Entonces, ese juez sí es un corrupto, ese juez no sabe derecho, pero esta juez que dice que esos elementos sí son legales, entonces sí es una buena jurista. Yo creo que ese es el problema de opinar con radicalidad. Yo creo que es también importante esa decisión de la juez en el proceso paralelo, porque lo que nos dice esta juez de conocimiento que estaba hablando de la preclusión es que dice que todo lo que hizo la Corte para ella es legal, pero hay un juez que está conociendo el caso que dice que para él no es legal, incluso excluyó esos elementos probatorios y los declaró ilegales. Por eso uno tiene que ser muy recatado con sus opiniones y sobre todo con los jueces. Esto más adelante podría tener también un capítulo adicional, no se ha terminado, y que de pronto vuelvan a presentar la preclusión y un juez considere que realmente sí sean los elementos. Es decir, aquí nadie ha ganado ni ha perdido. El proceso, digamos que vuelve de cero y la Fiscalía hoy tiene que tomar la decisión. Pero no está derrotada la Fiscalía, no, se dio para la pena nada. Es y que mire, pretendía que le cerraran la el proceso justicia en Uribe. Colombia se da cuando hay una sentencia y cuando hay una preclusión o cuando hay un archivo. ¿Por qué? Porque se esclarece un hecho, porque llega la verdad al proceso.
Y eso es lo que uno puede llamar como triunfar. Triunfar no es una sentencia, sino dar la verdad a la sociedad. Si se demuestra que el presidente Uribe no tuvo nada que ver con elementos probatorios, pues triunfa la sociedad y triunfa el sistema. Camila, una interpretación, si se demuestra que hay una sentencia, pues también triunfa el sistema. Pero no quiere decir que porque la Fiscalía no le triunfó su preclusión, entonces se ha perdido. Yo creo que eso es una mala No se volvió a cero. Bueno, aquí no volvimos a cero. O sea, el señor Uribe renunció a su condición de senador porque no estaba a gusto con esa jurisdicción. Viene ante la Fiscalía con ayuda de la Procuraduría y entonces lo que solicita y la tutela que interpuso le son falladas adversamente. Y eso no estamos diciendo eso. Aquí no, porque él estaba imputado. Como imputado, ya pero señalado es que eso ya estaba antes. Por eso, entonces no volvimos al inicio. De la preclusión. Pero no sí, estamos claro que sí, antes de la preclusión. Si no hubieran pedido el archivo, doctor. Estamos a 6 meses de que se le inicie pues o que se sí, llame a una pero si diligencia a juicio. no hubiéramos vuelto al anterior, pues entonces le hubieran archivado. Es que la imputación ya estaba antes para tener la imputación, por eso la Fiscalía optó por la preclusión. Doctor Burban. Miren, el tema de ganar o perder pues, no es jurídico, es algo relativo y es casi que opinión. ¿Listo? ¿Qué es lo cierto? Se perdió una audiencia, la Fiscalía perdió una audiencia. Sí. La perdió, claramente, pidió algo y se lo negaron. ¿Que eso es definitivo? No. Esta parte apenas está comenzando y aquí puede pasar muchas cosas, de lado y lado. ¿Sí? Las víctimas tienen mucho juego en el sistema acusatorio y esta audiencia lo demostró. No solo las intervenciones, por ejemplo, de Montealegre y Perdomo, que fueron muy buenas intervenciones jurídicamente hablando, sino el manejo que se le dio probatoriamente dentro de una audiencia como esta fue un manejo que claramente demuestra el poder de las víctimas en el sistema acusatorio. Eso mismo puede pasar en un juicio o puede pasar en una nueva preclusión. Entonces, claramente la Fiscalía perdió una batalla, pero es que perder una batalla no significa que el proceso o se vaya a ganar o se vaya a perder al final. Y en eso tenemos que ser muy claros. Aquí todavía puede pasar mucha agua debajo del puente antes de que tengamos una decisión final. Se lo anticipo, faltan muchos años para que este proceso termine. Y en esos muchos años, la probabilidad, la posibilidad de que prescriban estos delitos es ¿cuál? Complicado. Estamos empezando, la prescripción se vuelve a contar desde el momento de la imputación de cargos, se vuelve a contar otra vez la prescripción, pero solo por la mitad del tiempo del máximo de la pena. Entonces todavía faltan varios años, no es tan sencillo. Eso es más o menos unos 6 años. María Camila, esa costumbre muy colombiana y especialmente, perdóneme Clemente el tema por el político, de interpretar los fallos a su acomodo. Acabamos de salir de un fallo adverso a Colombia en La Haya, en la que se perdieron miles de millas del mar territorial y sale el gobierno a interpretar eso como un triunfo. Acaba la Fiscalía, afortunadamente coincidimos con el doctor, de perder, no ha perdido el partido, va al primer tiempo perdiendo 6-0, digamos así, pero no se acabó el partido, puede que empate, puede que haga más, pero en este momento, ¿qué cuesta decir si se equivocó la Fiscalía? Es que eso no es todo, no hay abogado de esta mesa que no haya perdido un caso. Esos abogados que todo lo triunfan me llaman a sospecha. Se perdió. El colombiano entra a justificar todo. Esto, como lo decía el famoso jugador, el famoso técnico de fútbol, entonces perder es ganar un poco. No, señor. La Fiscalía perdió la posición que tenía con respecto a la preclusión. La Procuraduría, quien estaba ahí empujando en segundo lugar de suplente, también la perdió. Hagan bien la plana, si es que quieren hacerla. Pueden intentar buscar un juez que les calce el zapato. Pero en este caso no fue, como tampoco fue nada en el caso de la fiscal, en el caso Ríos de Lilla. Tratamos de hacer un recuento de lo que ha sido el proceso de Uribe, que fue la juez 28 de conocimiento la que decidió no apoyar a la Fiscalía y a la Procuraduría que respaldaba la intención de terminar este proceso que inició por allá en el 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda. En el 2016 aproximadamente le cambian el juego a Uribe y termina de acusador a acusado. El caso contra el expresidente inició por una investigación de la Corte Suprema de Justicia que acusó a Uribe de buscar alterar las declaraciones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez a través de su abogado Diego Cadena, quien presuntamente les habría ofrecido sobornos y beneficios judiciales. Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso quedó en manos del despacho del fiscal Gabriel Jaimes, quien solicitó que se archivara el caso. Y hemos señalado una por una las inconsistencias, trabas, omisiones, discriminaciones que han provenido
del señor fiscal Gabriel Jaimes. Esta decisión representa definitivamente un avance en la lucha contra la impunidad, que abre las esperanzas de que en Colombia sí puede haber justicia. Tras analizar las evidencias presentadas por el fiscal Jaimes, la jueza del caso estableció que no se puede cerrar el proceso al exmandatario y negó la petición de la fiscalía, que ahora tendrá que definir si vuelve a pedir la preclusión o lleva el caso a juicio. Doctor Quintana, este proceso judicial enfrentó duramente al expresidente Álvaro Uribe con la Corte Suprema de Justicia, que veíamos allí fue donde nació este proceso judicial y donde cambió de rumbo y por el cual hoy está defendiendo, intentando no llegar a juicio. ¿Se puede interpretar la decisión de esta juez de no cerrar el proceso como una validación o convalidación de todo lo que estaba haciendo la Corte? Yo creería que si esa es la interpretación sería un error, porque los jueces tienen autonomía, es decir, no pueden fallar con fundamento en una decisión previa que haya tomado la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a mí sí me llamó la atención que la Corte pues hacía mucha mención a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que fallar es con fundamento en lo que las partes ponen en su escritorio. Y eso realmente a mí me prendió una alarma. Uno tiene también que ser muy realista. Los jueces de la República siempre aspiran a ascender, a llegar al tribunal, a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y creo que para un juez de menor jerarquía es muy difícil ir a veces en contra de las decisiones de la Corte, porque la Corte elige a sus propios magistrados. Imagine usted, María Camila, un juez que hoy diga que la Corte Suprema está equivocado. Nunca va a ser magistrado, ni del Tribunal ni de la Corte Suprema de Justicia, seguramente. Por eso yo creo que la estructuración del sistema colombiano... ¿Usted cree que esa juez estaba pensando en eso cuando decidió no cerrarle el proceso a Uribe? A ver, yo la vi muy condicionado, y digo, esto es una crítica constructiva frente a su decisión, pues emulando y también trayendo a su discusión, pues lo que había hecho la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo hice la referencia de la decisión que toma un juez paralelo del caso de Cadena, donde dice... Estas conversaciones son ilegales y las declara ilegal. Y esta juez dice que todo es legal. Y eso es lo que uno le genera realmente una inseguridad frente a lo que realmente hay de fondo en las decisiones. Pero igual es una juez y hay que respetar las decisiones sin duda alguna. Doctor Urbano. Pues lo que no podemos caer en este debate es en falacias ad hominem. Una falacia ad hominem es cuando yo ataco a la persona y no ataco el argumento. Y qué pena, pero pues estamos en eso. O sea, yo al fiscal Jaimes no lo conozco, no tengo ninguna relación con él, perdió una solicitud, pero pues tampoco considero que lo hayan peinado la juez. No estuvo de acuerdo y expuso sus argumentos, y tampoco creo que la juez pues haya estado pensando, o no tengo ninguna prueba de ello, pues que haya estado pensando en ser magistrada de la Corte Suprema. Uno debe centrarse en lo que hay. Lo que hay es la decisión de 222 páginas, larguísima, entre otras cosas que leí antes de... todo el día leyendo la decisión de la juez, y creo que es una decisión coherente, fundamentada, que tiene algunas cosas que pueden ser cuestionables, pero es una decisión que tiene que respetarse. Doctor Ley. Si es que en Colombia se acostumbra a aplaudir al trabajador que llega temprano o a la hora de entrar al trabajo, es su obligación. Acá la juez, estuvimos muchos colombianos, miles de colombianos observando la audiencia, durante horas y horas explicó, eso no fue algo que sacara de la manga, no, ella, una estudiosa. Y por supuesto que uno presta atención a un magistrado de una alta corte. Y uno la presta no por el tema, no creo que una mujer joven como es esta tenga ya planeada su vida en la carrera jurisdiccional. Ella lo hace sesudamente, y estoy de acuerdo en que busquemos los argumentos. No si ella quiere, ahora vamos a tener el problema de que si ella estaba buscando ascensos o incrementos, no. Eso dejémoselo más bien al Estado, o más bien a las fuerzas militares que están cuestionadas, y que dentro de un momento hablaremos del tema de los falsos positivos que ya están confesando. Pero la juez de la República, porque en Colombia cuando dice lo voy a decir algo con mucho respeto, ya se tiene uno porque le van a decir algo malo. Entonces aquí constantemente dice con mucho respeto le voy a sugerir a la juez argumentó jurídicamente su decisión. Quizás en el trámite del proceso, después de la imputación y como tarea, porque es una tarea puesta por el fiscal general de la Nación a su delegado, no se cumplió, no se hicieron la plana bien. Hay que hacerla bien. Eso fue lo que dijo la juez. Porque mientras tanto, si hay un delito que es evidente y que puede llegar a tener consecuencias penales, pueden pasar 40 fiscales presentando solicitudes de que el proceso no siga, que un juez recto seguirá no autorizándolas. Mire, una sola cosa para terminar. Mire, hay cosas tan inapropiadas en la decisión de la juez
como por ejemplo decirle a la Fiscalía cómo tiene que hacer la investigación. Entonces dice, hay unos vacíos, ¿y usted por qué no entrevistó a tal persona? ¿Y por qué no recolectó este elemento probatorio? Yo pienso que la investigación, pues la tiene que hacer la Fiscalía. ¿Qué tiene que decir la juez? No lo probó, simplemente, pero no ir a extralimitarse diciendo a la Fiscalía cómo tiene que hacer las cosas, porque esto sí puede condicionar de manera negativa una posible preclusión, porque seguramente si otro juez conoce el caso va a decir, y ya hizo lo que le dijo la juez, ya le dijo cómo tenía que investigar, y ya entrevistó a tal testigo, y ya recolectó este elemento probatorio, y creo que eso es impropio en un sistema acusatorio. El juez solamente está para valorar y decir, me convenció, no hay tipicidad, sí hay tipicidad, hizo bien su trabajo y da la decisión, pero creo que fue más allá de eso. Dice, hablando del Centro Democrático, hablando del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dice el Centro Democrático, doctor Burbano, que detrás de esto hay, y lo han venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, dice, estamos seguros de que este vil montaje orquestado por sus enemigos para destruirlo moral, política y judicialmente se caerá porque él ha sido un hombre recto y honesto, que ha servido a ese país con entrega, con amor, compromiso y siempre respetando la Constitución y la ley. ¿Usted ve, por lo que hemos visto en la Corte, por lo que hemos visto ahorita en la justicia ordinaria, algo de persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Persecución no. Sin embargo, es claro que es un caso increíblemente mediático. Y los casos mediáticos en Colombia tienen un problema, y es que se les tiende a prestar tanta atención que pueden afectar la visión que tiene tanto la sociedad como los funcionarios. Es un problema de que un caso sea mediático. Ahora, si ellos tienen, digamos, pruebas de un montaje, lo que se debe hacer es, pues, denunciar. Si ellos tienen pruebas de que hay un montaje, que hay funcionarios pues, involucrados, a quien hay que denunciar ante la Fiscalía o ante quien sea. Y lo mismo, pues, del otro lado, si creen que el fiscal Jaime y el fiscal general pues, están también en un complot para favorecer a Uribe, pues denúncielo con pruebas. Eso sí es cierto, doctor Leiva. Evidentemente, la mediatez del tema, por supuesto que no tenemos angelitos, ni jueces, ni fiscales que se encierren en un cuarto a no ver televisión, a no ver Red Más Noticias, que es tan bueno, pues tiene que verlas. Y de alguna manera tiene que incidir en algo, en la percepción que se tiene del asunto. Lo que importa es que al interior de los procesos penales se analiza lo que está dentro del expediente. Más allá de lo que dijo el columnista, más allá de lo que dijo la periodista, más allá de todo lo que puede opinar la opinión pública, es lo que está dentro del expediente. Pero los jueces son seres humanos, por supuesto, sienten, leen noticias. Y a eso me refiero. Cuando usted encuentra unas grabaciones, cuando usted encuentra unos testimonios, y que, vuelvo y repito, es que esto, la gente no se le debe olvidar que esto no comenzó porque denunciaban al señor Álvaro Uribe Vélez. Es que el señor Álvaro Uribe Vélez fue el que denunció inicialmente al señor Cepeda y esto se le volvió, porque las grabaciones terminaban en eso. Esto fue donde participó una suegra de un amigo del señor Álvaro Uribe Vélez, que tenía un detenido allí en la cárcel y que se generó todo esto. Hay que leer un poquito de historia para entender que no es que se esté persiguiendo a Álvaro Uribe Vélez, porque sí, porque esa es la otra. Entonces, está blindado el señor Álvaro Uribe Vélez como ningún colombiano para responder ante la ley, porque lo que dicen sus adeptos es que cómo se les ocurre que un hombre tan probo, tan bueno, tan transparente. No, es que yo he conocido seres maravillosos que en un momento de su vida cometieron errores y están pagando en la cárcel. No todos son perfectos, no todas las personas, todos hemos cometido errores en la vida. Lo que pasa es que unos han trascendido a la esfera de lo penal. Ayer un general de la República en la JEP reconoció que él era una vergüenza para el país, para la institución, y es un hombre valiente, reconoce sus errores, pero no podemos aquí tener hombres estilo las dictaduras de Sudamérica que no eran intachables y el que dijera algo era que era o guerrillero o que estaban comprando, ¿no? Es un proceso común y corriente y la juez ni lo está atacando ni está diciendo que es culpable, está diciendo que hay elementos suficientes para no precluir la investigación. Doctor Quintana, sobre la supuesta persecución. A ver, yo tengo la esperanza que podamos confiar en nuestras instituciones, en nuestros jueces, pero creo que nuestro sistema jurídico tiene unas grandes contradicciones y creo que eso es lo que también a veces causa malestar desde el punto de vista político. Uno ve a un señor como Timochenko, que cometió miles de delitos, violación de niños, es lo que dice la propia JEP, desaparición forzada, secuestros, y lo ve sentado en el Congreso sin ningún problema. Y ve a un presidente
que le aportó tanto el país en el tema de seguridad y hoy pues está siendo procesado. Digamos que el debate no es si uno es culpable o no es culpable, sino el debate es la ciudadanía cómo mira la justicia, ese sinsazón, ese malestar en la sociedad. Creo que tiene que llamar a reflexionar realmente cómo se está desarrollando la estructura jurídica de nuestro sistema. Es decir, no podemos tener diferentes sistemas de justicia, que seamos muy rigurosos con unos y no con los otros. Eso creo que da sensación de impunidad y creo que es lo que causa malestar. Yo espero que al presidente Uribe, como a cualquier colombiano, se le den hoy las garantías y que la Fiscalía haga su trabajo. También respetamos su visión y la visión de los jueces. Y como dice el doctor Camilo, si hay información de posibles montajes, que lo denuncien. Hayan denunciado al magistrado Reyes, que era santista, que tuvo contratos con Santos, que Santos lo metió a la Corte Suprema de Justicia, pues que lo denuncien y que sean las autoridades, en este caso pues será la comisión de acusaciones que tendrá que investigar esas denuncias, pero confiemos en las instituciones. Hablando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2020 renunció al Senado luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria, por lo que su proceso pasó automáticamente a la Fiscalía, que intenta hoy sin éxito que le precluyan, que le cierren el proceso. Mucho por contar y por cortar sobre el proceso de los últimos tiempos. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de los falsos positivos a propósito del expresidente Uribe, un hombre muy mencionado en este capítulo oscuro de lo que ha sido la guerra en Colombia. Seguimos hablando de justicia, porque la otra noticia también tiene que ver, y en la semana, es con la confesión de un general retirado, 9 exmilitares y un civil, reclutador él, que reconocieron haber participado en más de 100 casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en norte de Santander. Doctor Leiva, ¿cómo están viendo ustedes este caso, este reconocimiento que ha sido considerado histórico, sin precedentes en el país cuando hablamos de reconocimiento de verdad? En el país y en América de las dictaduras, María Camila, indudablemente hay que reconocer la valentía. No es fácil para un oficial de nuestras Fuerzas Armadas, en cualquiera de las ramas que ella tiene, reconocer ante las víctimas. El que no lloró viendo estas declaraciones es que no siente el amor por el prójimo. Verdaderamente lo constriñe, nos ha constreñido a ver a las viudas, a los hermanos, a los hijos, a los huérfanos, escuchar como un hombre les pide perdón y reconoce que mandó matar a su padre, a su hermano, que era un campesino, que no era ningún guerrillero. Y cuando no lo hace uno cualquiera de los soldados, estamos hablando ya de suboficiales y oficiales de alto rango. Eso quiere decir que algo está carcomiendo las fuerzas militares. Entonces la salida del señor Zapateiro no viene y no tiene lugar. Porque es que volvemos al tema de que cuando se hace el bien sí es la institución, pero cuando se hace el mal es el individuo. No, la institución que se necesita. La gente piensa que es que si hay un nuevo gobierno se va a acabar con la policía, con el ejército, con la Fuerza Aérea y la Armada. No es así. Son instituciones que necesita el país, pero también necesitan una modificación, una reforma estructural para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que se observa desde este lado es que la confesión es un acto en pos de la verdad y es un avance, pero se necesita saber las cabezas principales de todo esto que ocurrió, que es una vergüenza para la historia de Colombia. Doctor Burbano. A ver, yo quiero ser muy claro en esto. Yo vi las declaraciones, me parecen que es un avance importantísimo respecto de derechos de víctimas, sin precedentes. Creo que es un avance y una cuestión importante para la JEP como institución, dando resultados que se necesita y que el país necesita, ¿verdad? Pero de las declaraciones yo no puedo deducir, a diferencia de mi colega, que esto haya sido algún tipo de una forma de política, porque eso no fue lo que dijeron en sus declaraciones. ¿Sí? Ellos, o por lo menos como yo las entendí, sí, claramente están admitiendo que existieron falsos positivos, una de las historias negras en el trasegar colombiano. Pero de ahí a decir que esto fue una política dentro de la institución militar, yo no puedo deducir eso. ¿Y qué es lo que yo estoy percibiendo en general? Que se está utilizando algo tan bueno como
la verdad hacia las víctimas para atacar a las fuerzas militares cuando de lo que se dijo no se puede llegar ahí. Doctor Quintana. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto no se puede ver como una política de Estado en la ejecución de muertes extrajudiciales. Sin duda alguna, lo que uno deduce de los testimonios de estas personas es que fueron casos aislados y ellos dicen, es que yo quería darle resultados a mi jefe, pero nunca dice que los jefes le hayan exigido matar a personas. Entonces yo sí creo que es un gran avance sin duda alguna, pero también tenemos que proteger a las fuerzas militares. Claro, es inaceptable desde cualquier punto de vista el asesinato de cualquier colombiano, como lo hicieron las FARC, las AUC y también las manzanas podridas, como lo llamo yo, dentro del ejército. Pero en ese sentido pienso que no se puede interpretar desde el punto de vista político como si fuera una política sistemática del Estado para asesinar campesinos o estudiantes, sino que fueron personas que de manera ilegítima, de manera indigna, utilizando mal su uniforme, mataron a estas personas y hoy tendrán que responder ante la justicia. No es un tema nuevo, incluso ya en Justicia y Paz, muchos de estos testimonios ya se habían ventilado y pues yo pienso que ya es hora de que la JEP comience a trabajar, ¿no? Después de 5 años, es la primera vez que escuchamos unos testimonios serios dentro de un proceso y creo que eso le da cierta legitimidad a esta justicia que en este tiempo no ha sacado una sola condena. Y los bandidos de las FARC siguen en el Congreso legislando y opinando de derechos fundamentales, que eso sí es una contradicción. Perdón, María Camila, para hacer una interpelación, María Camila. El pueblo colombiano está cansado, y lo voy a decir con mucho respeto en esta mesa, que cada vez que se pues, si se pone en cuestionamiento o se cuestiona la actividad de algunos militares, evidentemente aquí no vamos a caer en el juego que toda la Armada, toda la Fuerza Aérea, todo el Ejército, no. Algunos militares con poder de mando, que es importante, con poder de mando tomaron el camino equivocado. ¿Qué espera el ciudadano? Que cuando ocurra una de estas masacres salga el presidente de la República, que se supone que es quien representa al Estado colombiano, a hablar con mesura, a decir, vamos a estudiar. En ese entonces, el señor presidente de aquel entonces dijo esa famosa frase de, no estarían cogiendo café. Y los que él dijo que no estarían cogiendo café, que eran humildes campesinos, fueron asesinados. Eso no es una política de Estado, pero autoriza muy subjetivamente a algunos oficiales y suboficiales para que siguieran actuando como venían actuando. Este hecho, repito, no me pueden encasillar, por lo menos acá, de que estoy diciendo que todo el ejército, no, estoy diciendo el contrario. Algunos miembros, aquí lo llamaron manzanas podridas. Estamos hablando de que esos que tenían mando de poder sobre la tropa tomaron el camino. ¿Porque ellos querían? No, porque habían de los altos mandos, y es lo que está buscando la JEP, esa JEP que se intentó acabar. Es que no se olvide que estamos quejándonos de que la JEP no ha tomado decisiones, se ha intentado políticamente acabar por todos los medios con esta institución. Miren, estamos en una época electoral y ese es un problema, porque todo lo que hemos hablado hoy, desde el caso del expresidente Uribe, el tema en la JEP, es utilizar la justicia para fines electorales. Y eso es lo que está pasando. Y es darle un tinte político a lo que no debería tener un tinte político. Aquí lo que deberíamos estar celebrando es que hay un respeto para las víctimas y no fuera de eso. Pero lastimosamente no. Y es el gran problema de Colombia. Si le estamos metiendo política a la justicia desde que nacimos como historia republicana. Y el problema de eso es que las decisiones judiciales terminan cuestionadas políticamente cuando se tienen que examinar jurídicamente y no lo hacemos. Pero, doctor Camilo, yo sí creo que causa cierta suspicacia que después de 5 años de que la JEP no ha hecho un buen trabajo, en plena época electoral, pues comienza a sacar todo el panorama de falsos positivos. Ojalá yo no tenga razón en la suspicacia, pero pienso que la JEP hoy quiere inclinar la balanza sobre cierto candidato y eso yo creo que es lo grave. ¿Por qué no lo hicieron antes de elecciones? ¿Por qué 5 años atrás no se preocuparon por estos graves testimonios de falsos positivos? ¿Y por qué ahora sí? ¿Y por qué entonces convocan a los medios de comunicación? ¿Por qué unas audiencias son privadas y estas no? Ojalá me equivoque, pero mi suspicacia y la práctica que tengo en esto
me da a entender que de pronto la JEP se está prestando es para favorecer un candidato. Sobre los falsos positivos, los familiares de las víctimas de estas muertes han dicho que los militares tienen que revelar, piden y aclaman que le revelen a la JEP la ubicación y la información de los cuerpos de las personas que hoy todavía están desaparecidas. Estamos en Zona Franca, al regreso las conclusiones sobre este tema, sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales y la audiencia, el cara a cara entre víctimas y victimarios. Estamos de vuelta, nos estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Doctor Leiva, usted quería decir algo, yo lo interrumpí, me tenía que ir a comerciales. Su conclusión sobre este asunto, sobre los falsos positivos, por favor. El pueblo colombiano ya no come cuento. El pueblo colombiano, y discrepando aquí con mi colega, pues claro que esto hay que meterle política porque se politizó la muerte en Colombia. Entonces, 6.402 víctimas, no importa si son de las FARC, si son campesinos, fueron asesinados miserablemente. En Colombia no está permitida la ejecución. Antes decía un representante, ¿cuáles ejecuciones extrajudiciales? Es que en Colombia ni siquiera están permitidas las ejecuciones judiciales. En Colombia no hay pena de muerte. Por tanto, ese es un tema de política de un gobierno o de unos gobiernos que adelantaron en pro y en contra, mejor, de la población humilde, especialmente la humilde en Colombia. Entonces no nos vengamos a decir ahora que cada vez que señalamos a uno de estos autores, entonces traemos a pero es que Timochenko, no, es que Timochenko es un bandido y Timochenko tiene que pagar ante la ley lo que haya hecho. Pero a uno, el que le está pagando, al policía, al miembro del ejército, que es con los impuestos de uno, que le da las armas para que lo proteja y venga y lo mate, ese es peor que el delincuente que se esculta en la noche y lo atraca a usted y lo roba. Porque uno sabe que el delincuente lo va a hacer, pero que el policía, que el militar, que se espera que proteja al campesino, le quite la vida y le ponga botas al revés para hacerlo aparecer como guerrillero, es inadmisible. Doctor Burbano, su conclusión. Frente a falsos positivos, lo que tenemos que esperar es que siga la investigación de la JEP y que las víctimas tengan su lugar y se respete sus derechos. Fin. Que se llegue a una verdad real de las personas que efectivamente fueron responsables de esto y no utilizar el dolor de las víctimas para atacar o instituciones o para fines políticos. Doctor Quintana. Bueno, hacer una aclaración, y es que se llaman ejecuciones extrajudiciales porque resulta que en el derecho penal hay una causal de ausencia de responsabilidad que se llama la legítima defensa o cumplimiento del deber legal. Entonces, cuando un miembro de la fuerza pública neutraliza de baja a un delincuente cumpliendo con su deber, permítame, diablo, yo lo dejé hablar, se llama una legítima defensa. Por eso se llaman ejecuciones extrajudiciales cuando no están enmarcados en esa causal de ausencia de responsabilidad. Solamente es para corregir los defectos jurídicos. Lo otro es, se tiene obviamente que ir hasta el fondo de los falsos positivos, sin duda alguna. Lo que yo sugiero es que ojalá este no se preste para tintes electorales y que la JEP de una vez por todas haga bien su trabajo. Es el doctor Julián Quintana, abogado penalista, exdirector del CTI. Doctor Quintana, un placer, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Luis Eduardo Leiva, abogado y columnista, un gusto, señor. Gracias por estar esta noche acá. Muy a gusto acá. Finalmente, muchas gracias. A usted gracias. Camilo Burbano, que es abogado y profesor universitario. Un placer, doctor Burbano. Gracias por la invitación. Siempre invitadísimo acá. Con ustedes un gusto. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan una feliz resto de noche y un feliz fin de semana. Que descansen.